Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Nuestra mesa redonda se titula Hermenéutica, ¿qué, cómo y para qué? Este título, originalmente habíamos pensado ponerle hermenéutica y eso con qué se come, pero nos pareció más adecuado ponerle este otro título. Y como bien decía el doctor Mauricio Beuchot en su conferencia magistral, pues sucede que aún hoy en día hay algunas dudas con respecto a qué es esto de la hermenéutica, cómo se hace, para qué y demás. Entonces, por eso le pusimos este título después de hacer una pequeña encuesta entre los investigadores o algunos investigadores de este instituto, de otros centros, que nos preguntaban, les preguntamos, ¿qué les gustaría saber sobre la hermenéutica? Y surgieron preguntas de este tipo, qué, cómo y para qué. Es para mí un gusto estar en esta mesa con tres notables miembros de nuestro seminario. Les presento, para los que no lo conozcan, al doctor Manuel Lavaniegos. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM, doctor en Antropología y Arte por la ENA. Su investigación se ha orientado principalmente hacia la problemática del símbolo, el mito y la religión en la cultura y el arte. Actualmente es docente en el posgrado de Filosofía, impartiendo la cátedra Filosofía de la Religión. Se encuentra en proceso de publicación de su investigación Horizontes Contemporáneos de la Hermenéutica de la Religión. Y cuando lo vean, verán qué investigación tan grande y de tan buena calidad, es casi una enciclopedia del tema. La doctora Verónica Volkov es escritora y académica, tiene una maestría en literatura comparada en la Columbia University, doctorado en literatura comparada en la UNAM y maestría en historia del arte en la UNAM. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores. Recibió en 2004 el premio Pellicer por obra publicada y en 2005 el premio José Revueltas de ensayo literario por El retrato de Jorge Cuesta, libro que publicó en 2009, Siglo XXI Editores. Su lista de publicaciones es inmensa, pero les menciono algunas. Escribió una crónica sobre la vida cotidiana en el Apartheid, Sudáfrica, Diario de un viaje. En 2009, Los gladiadores demónicos. En 2010, Camino de vida, ensayos de poesía mexicana del siglo XX y miradas a la plástica mexicana del siglo XX. En 2014, La demonización del análogo. En 2015, La mordedura de la risa, un estudio sobre la obra gráfica de Francisco Toledo. En el Instituto de Investigaciones Filológicas apareció recientemente Dos cielos, dos soles, imágenes de la totalidad del cosmos a finales del siglo XVII decimonónico. Y también tiene una larguísima lista de poemarios publicados. Me lo salto entonces. También está aquí con nosotros el doctor Jesús Martínez Malo. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, posgrado en la especialidad y residencia en psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es psicoanalista, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse desde hace 28 años, miembro del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde hace 9 años. Practica el psicoanálisis en México. Ha coordinado seminarios en las ciudades de México, Monterrey, Querétaro, León, Mérida, así como en París y Pau en Francia y en San José de Costa Rica. Sus líneas de investigación han girado en torno a la relación del psicoanálisis y la literatura, así como del psicoanálisis y sus eventuales puentes con la hermenéutica. Ha publicado diferentes artículos sobre estos temas en revistas de psicoanálisis y cultura y como capítulos de libros colectivos. Bien, tenemos pues una
espléndida mesa y pues las preguntas que nos formulaba la gente son las siguientes. Bueno, básicamente están en el título de la ponencia. ¿Qué es hermenéutica? ¿Es un método o es una disciplina? ¿Qué es eso? Manuel. Bueno, buenos días. Agradezco a todos los organizadores de las jornadas y a Juan por haberme invitado a la mesa. Bueno, creo que los que estuvieron en la conferencia de Mauricio nos ha allanado bastante el camino y yo me voy a agarrar de ello. Cuando Mauricio estaba hablando de la hermenéutica como una herramienta que puede ser útil para la filología o para la interpretación de los textos, ¿no? Nada más que esta herramienta hay que entenderla en toda su dimensión. Y no de casualidad Mauricio recorría su historia. Esta historia se convierte en genealogía de un discurso, como saben los filólogos, ¿no? Es en el filólogo donde se realiza la comprensión del mundo. Esto es decisivo. Cualquier aseveración, cualquier enunciación o proposición no se da en un vacío abstracto, sino se da siempre ligada a la materialidad de un texto. Y este texto está ligado a la materialidad de una cultura que lo habla y que le da vida. Esto yo creo que es la proposición hermenéutica básica. Esta herramienta es también un horizonte de comprensión del lenguaje, que es la materia prima sobre la cual todos trabajamos, ¿no? En esta genealogía de la hermenéutica, que también los filólogos clásicos sobre todo la estudian a fondo, ¿no? Hay un momento en que esta hermenéutica empieza a cobrar forma de una discursividad o yo lo llamaría la hermenéutica también una especie de metadiscurso sobre los discursos que una sociedad está emitiendo constantemente. Pero en su origen, y esto me gustaría que no se olvidase, aunque no es correctamente epistemológica la deriva, estuvo ligada a la figura del dios Hermes, ¿no? La idea de hermenéutica. Y esto me parece decisivo, porque Hermes era el comunicador de los mensajes de los dioses a los hombres, el que se los hacía inteligible, y esto desde Homero, ¿no? Esta idea vibra a lo largo de toda la tradición hermenéutica y de toda su génesis genealógica, de toda su genealogía, ¿no? Este origen o matriz del mismo Heráclito que está fundando el pensamiento filosófico, está diciendo la naturaleza mal ocultarse, o está diciendo que el soberano del oráculo de Delfos, Apolo, se expresa, no dice ni calla ni dice, sino emite señales, emite claves, emite pistas, emite vestigios o emite huellas que hay que descifrar. Hay siempre una especie de velo que se interpone entre la absoluta revelación de los dioses o el lenguaje de alguna manera indecible de los dioses y la traductibilidad al espacio humano. Esta traductibilidad, hacer expresivo aquel mensaje y entenderlo, van juntos. Es un mecanismo que no es otro que sino las tareas que cumple la hermenéutica. La hermenéutica no se diferencia de la filología en el sentido que problematiza o amplifica las tareas de la filología, que es también transmitir, explicar y aseverar acerca de un discurso, ¿no? Sabemos que lo que podemos entender de un texto pone en juego toda nuestra capacidad de comprensión. Y esta capacidad de comprensión, este contraste entre el mundo del texto y nuestro mundo, es la clave del evento comunicativo. Entonces, esta procedencia
de Hermes me parece que sigue siendo el patrón de la hermenéutica. La hermenéutica entonces no sería un método, todo el libro de Gadamer intenta trascender la idea de que es una especie de fórmulas o recetas aplicables a diferentes campos. Yo creo que todo Verdad y Método trata de refutar que haya un método regio para determinar la realidad o la verdad última de las cosas, ¿no? Esta verdad última permanece siempre inalcanzable para los hombres. Esta conciencia que ya hay aquí en el abismo entre lo divino y lo humano se traduce también o se concretiza en las propias diferencias o en los propios abismos que surgen en la intercomunicación humana, ¿no? Es la conciencia de la complejidad de este lenguaje. En el lenguaje hay equívocos, hay lapsus, en el lenguaje hay toda una manifestación inconsciente, no exacta, improbable en el comunicarse. Y en esta crisis es donde se da el acto hermenéutico, ¿no? El acto hermenéutico es siempre también es dialógico, diría Gadamer, es un interrogar y un responder continuo, lo que articula la forma del lenguaje, ¿no? Esta conciencia de la materialidad del lenguaje, de que ni una idea se da al margen de concretarse en una materia de la expresividad, también viene a ser otra de las, me parecen, premisas de esto que no es un método, sino es un horizonte de comprensión del lenguaje, lo que ofrece la hermenéutica, ¿no? Y sería mi primera aproximación, un poco desordenada, perdonen ustedes, pero la sistematización que yo hice también quiso ser en la revista Interpretatio un paralelo entre filología y hermenéutica en ese sentido, ¿no? Bien. La segunda pregunta que se nos hizo es, bueno, ¿y cómo condiciona la materialidad de sus objetos de estudio, si es que lo hace, el acercamiento hermenéutico? Verónica. Bueno, yo creo que más bien, digamos, yo no me atrevo a hablar de un método, digamos, me atrevo a hablar de un enfoque hermenéutico, me atrevo a hablar de un etos hermenéutico, de alguna manera que estaría, yo creo que de alguna manera revisando todos estos modelos hermenéuticos que imperaron en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿sí? Los estaría refinando de alguna manera, los estaría acotando, ¿no? Y creo que también lo que hace es abrir la interpretación del texto a soportes más inmateriales de los que estamos acostumbrados, ¿no? Aquí tenemos este modelo de W.H. Abrams que nos habla que los diferentes modelos teóricos, para acercarse a un texto, ¿no? Están primero pues las teorías miméticas, como la de Aristóteles, también como la de Althusser, ¿no? Cuando habla de la ideología que está presente en todos los textos literarios y que el texto sería como una percepción a distancia de esta ideología en la que está inmerso el escritor. Bueno, pues ahí hay evidentemente un soporte material muy obvio, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Otra teoría muy importante que se empieza a desarrollar a partir del romanticismo son las teorías expresivas. Aquí el soporte material es ni más ni menos que el escritor y digamos, lo que se valora en el texto poético es la fidelidad al mundo interno del escritor, ¿no? Entonces es un modelo completamente diferente. Y esta teoría expresiva ha derivado en dos ramas. Por un lado, la psicológica, que a mí me resulta la más antipática, que es la más contemporánea ahora con el desarrollo del psicoanálisis, y donde se pretende explicar, sí, no, bueno, a mí me resulta de terror, ¿sí? Al texto desde el punto de vista pues de las enfermedades del pobre escritor, ¿verdad? ¿Cómo? Y por otro lado,
es algo como que ha pasado borrado a la mirada, a muchas miradas del siglo XX, es esta teoría este enfoque que así ha sido rescatado por la hermenéutica contemporánea, de entender a los grandes poetas como que están expresando no una realidad personal, sino una realidad que llaman algunos autores neumática, o que llamaría otros autores la realidad liminal, que nos atreveríamos a hablar de una realidad espiritual, pero así es, ¿no? Si leemos a Albert Began bien, a esto se está refiriendo, ¿no? Y el otro modelo sería el de las teorías didácticas, que enfocarían al texto de acuerdo con el público, ¿no? Aquello que habría una búsqueda por parte del texto de generar una conciencia, de generar una orientación en el público. Y bueno, pues estas teorías pues también están presentes desde la poética de Aristóteles, con la catarsis, ¿no? Que debe producir terror y compasión, cosa que es un poco rara, ¿no? También está presente en la literatura cortesana, ¿no? Hay todo un código del bien actuar, ¿no? Que se reproduce en textos, en la literatura emblemática, por ejemplo, o en los mismos dramas de Racine, ¿no? En las mismas tragedias de Racine, es decir, hay una enseñanza de cómo debe proceder el buen cortesano. Y bueno, finalmente también estarían en Bertolt Brecht, que sería como este modelo teórico. Bueno, Bertolt Brecht es por un lado un dramaturgo, pero también es un teórico desde del trabajo dramático. Generar una distancia, buscaría Bertolt Brecht, entre el espectador y lo que se está presentando, no una fusión sentimental, sino una conciencia crítica. Entonces aquí tenemos estas teorías didácticas. Y por otro lado estarían las teorías formalistas, ¿no? Que están presentes desde la misma poética de Aristóteles. Se recuerdan que los elementos que debe tener una tragedia, que la fábula, que los personajes, que el espectáculo, que la melopea, etcétera, ¿no? También están presentes en todo lo que han sido los… Bueno, no me debo saltar a alguien muy importante, que es Dante, en su Eloquentia Vulgaris, cuando habla del aspecto formal del verso, de manera inigualable, ¿no? Después pasa por todos los estudios retóricos, el grupo Mu lo retoma, Roman Jakobson, todas estas teorías que están trabajando a la obra desde el punto de vista formal, ¿no? La poética de Aristóteles sería un texto que reúne tres aspectos, simplemente se salta al autor. Espérenme, porque esto ya no… aquí, perdón. Pero bueno, ¿qué sucede en el siglo XX? Surge como un horizonte de referencia muchísimo más inmaterial, ¿no? Lo tenemos con este trabajo importantísimo que es el de Panofsky en sus estudios de iconografía e iconología, cuando nos dice que no podemos entender una obra del Renacimiento y no tenemos que pensar en la ideología, tenemos que pensar en el imaginario simbólico y en las tradiciones que están vigentes y que nos explican al hombre renacentista. Es decir, no lo podemos entender, por ejemplo, sin un neoplatonismo realmente vivido. Luego tenemos toda una serie de desarrollos teóricos que invierten, abren el paradigma de la ideología a otro camino, que yo llamo como el concepto de episteme, cuando Foucault en su famoso libro de las palabras y las cosas habla también de que el Renacimiento tiene una episteme basada en la analogía que no podemos entender desde la Ilustración. Y bueno, no se diga Culiano, cuando nos habla en Eros, magia y Eros en el Renacimiento, nos habla de la importancia de la realidad neumática, de la realidad espiritual y de la manipulación de la realidad neumática que se da en el Renacimiento. No podemos entender al Renacimiento sin tomar en cuenta esta fisiología neumática o espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, W.H. Adorno es otro granito donde pues hace una crítica también a todo este modelo que se ha heredado de la Ilustración, que lleva a la destrucción
pues a una destrucción masiva, ¿no? Y ahí habría también en Adorno una inversión de esta vieja díada, ¿no? Que salimos del mito y a través de la ilustración y la evolución llegamos a logos. Dicen, no, para nada. Este logos, en realidad, desde la ilustración, lo único que ha hecho es reproducir el modelo parricida del mito griego, ¿no? Entonces es interesante cómo se da esta inversión entre mito y logos y cómo se vuelve a reconsiderar el mito como algo fundamental. Luego, por otro lado, también se salen, por decirlo así, de estos modelos hegemónicos, todas las poéticas extraordinarias de Octavio Paz, de Jorge Cuesta, ¿no? De T.S. Eliot, bueno, que nos hacen repensar el enfoque teórico respecto a la literatura. No puedo ahondar en ellas porque hay muy poco tiempo. Y por otro lado está George Gadamer, ¿no? Que simplemente con el título de su texto no es Método y Verdad, sino Verdad y Método, también realiza una revolución. Es decir, lo que vemos en los nuevos enfoques es la prioridad que se le da al objeto de estudio sobre el método. No es el método el que nos va a llevar así como un ferrocarrilito al lugar indiscutible de la verdad, sino que tenemos que estar abiertos al objeto de manera permanente. Y por otro lado, ubicar este objeto de estudio desde la tradición humanista, este extraordinario rescate teórico que hace Gadamer de la tradición humanista. Y yo creo que para mí fue como encontrarme con aire puro y fresco, renovador, ¿no? El poder rescatar la tradición humanista en el enfoque a la literatura. Bueno, pues este sería como estos grandes momentos. Entonces tendríamos que hablar como, pues yo no puedo hablar de un soporte material, es un soporte en realidad bastante inmaterial, pero muy importante, que es la tradición. Habría este otro elemento de lo que podrían ser las teorías que yo llamo hermenéuticas, que se acercan a lo hermenéutico. Pues tenemos desde Harold Bloom, ¿no? Esta preocupación por encontrar los cocientes revisionistas, es decir, cómo cada autor vence la angustia de las influencias y se conecta con eso monstruosamente abrumador que es la tradición literaria, ¿no? Entonces distingue, por ejemplo, el clinamen, dice que los grandes poetas no leen a sus ancestros o los leen mal, los leen con equivocaciones y eso les permite construir. O bien la tésera, adoptan la postura del completamiento de lo que dijo el poeta anterior, o bien la kenosis, que es un poco como el unheimlich, ¿no? Encontrar tras lo desconocido, esta mezcla de lo desconocido y lo conocido, este juego del unheimlich, o bien la demonización, ¿no? Que es una demonización que se hace no sobre el aspecto pulsional, sino sobre el universo simbólico del poeta anterior, ¿no? O bien las quesis, hay un vasallaamiento de lo propio, una actitud de profunda humildad. O bien la apófrades, que significa el renacimiento de los muertos. Es como muy atractivo, ¿no? esta reflexión alrededor de la tradición. Bueno, aquí se van a brincar otra vez. Y luego, por otro lado, tenemos estos estudios fundamentales que se han hecho alrededor de los mitos, las imágenes poéticas y los símbolos. Bueno, la dinámica propia de la imagen poética que hace Gastón Bachelard, ¿no? Retomando como una inspiración ilozoísta de los filósofos ilozoístas, que es importantísima. Por otro lado, esta reflexión tan profunda que hace Carl Jung alrededor del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, y su preocupación finalmente por recuperar la dimensión del alma. Bueno, a finales del siglo XX hablar del alma, bueno, te mandaban al paredón, ¿no? Y también esta reflexión que se ha hecho alrededor de los mitos, ¿no? Está el trabajo importantísimo de Durand alrededor de los símbolos, de la naturaleza específica que tiene el símbolo. El símbolo tú no lo puedes relacionar con un código establecido, sino que el símbolo te abre siempre a una infinidad, a un universo de alguna manera multidimensional e inacotable, ¿no? Entonces tiene un pequeño soporte icónico y a través de la analogía te abres a esa enorme posibilidad que tiene el símbolo, ¿no?
Y por otro lado, también esta reflexión que hace Riquet entre hermenéuticas de la confianza y hermenéuticas de la desconfianza, es decir, las hermenéuticas del siglo XX, las hermenéuticas hegemónicas, como el marxismo, como el psicoanálisis, pues eran hermenéuticas de la desconfianza, ¿no? Detrás del símbolo está la ideología, está pues el trauma, ¿no? del pobre escritor paciente, ¿no? Y por otro lado también este estudio tan importante que se viene haciendo desde la antropología de los símbolos sagrados, entonces hay una confluencia que es importante. Bueno, esto es importantísimo porque esto ha cambiado completamente el panorama. Y podríamos decir, bueno, no me atrevo a hablar de una formalización del modelo hermenéutico, ni tampoco del modelo hermenéutico, lo tacho, lo hice como de manera muy reflexiva, sino más bien una orientación que nos da estas nuevas aperturas, estos nuevos horizontes. Como les decía, yo hablo de un etos hermenéutico. Bueno, lo dice el doctor Bouchot en su libro, puede haber tres intenciones: la intención del autor, la intención del texto y la intención del lector, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por supuesto, la intención del lector te lleva a un univocísmo solipsista, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo de un alumno que desafiantemente me decía: ¿y usted, doctora, cómo me impide leer la poesía mística española como homosexual? Sí, te lo pueden impedir porque hay un código de interpretación de los textos en la época que no te permite hacer semejante barrabasada, ¿verdad? A San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, bueno, te lleva a un univocísmo solipsista, esa interpretación no te lleva a nada. Es decir, yo pienso que uno, cuando interpreta, tiene que trasladarse al mundo del autor para poder comprender la especificidad del texto, ¿no? Y por supuesto estamos inmersos dentro de una ideología que genera sus puntos ciegos, dentro de un inconsciente personal y colectivo que también genera sus puntos ciegos, dentro de la episteme propia de nuestra época, pues que también tiene enormes limitaciones, y del imaginario simbólico, ¿no? Que pues obedece de alguna manera a diferentes símbolos activadores, ¿no? Y también el autor, ¿no? Entonces hay que hacer este movimiento, esta traslación desde nuestras propias limitaciones a través de un trabajo reconstructivo al contexto propio en el que se da la obra. ¿Y qué habría una guía? ¿No? Para mí la guía es algo, bueno, a lo que hay que acercarse con una postura ética, por supuesto, con rigor, que es el buscar acercarse lo más posible a la intención del lector, ¿no? Reconstruyendo sus contextos como sentido principal, sin cancelar otras connotaciones secundarias, pero que quedan sujetas a esta propuesta principal, a esta dirección principal. Para mí ese es el etos hermenéutico, ¿no? Otra de las cosas fundamentales a las que nos invita esta apertura de horizontes, que es la hermenéutica, es a generar como tensiones entre interpretaciones, no una interpretación meramente univocista, ¿no? Sino, por ejemplo, Patsy Lanceros habla de esta tensión que se da, que se debe dar en toda interpretación de la poesía, entre dos imperativos que están presentes en todo poeta, ¿no? El imperativo de inmanencia, de novedad histórica, que tiende a la mímesis, y el imperativo de trascendencia, ¿no? de gravitación hacia los elementos eternos y simbólicos, ¿no? Que sería precisamente esta tensión entre mímesis hacia lo histórico y poiesis hacia los arquetipos colectivos inconscientes. Entonces esto sería lo que estaría de alguna manera presente, y bueno, nos habla, ¿no? Como por un lado estaría esta voluntad de expresar la conciencia colectiva vigente, que sería el sentido de la poesía, pero asumir el inconsciente, y habla también de otra tensión entre la sumisión idolátrica, la fuga mística, y el heroísmo iconoclasta, que prescinde pues, de todo referente de alguna manera simbólico, ¿no? Entonces, o de alguna manera icónico. Bueno, pues esto más o menos sería a lo que nos permite, ¿no? A lo que nos permite llegar la hermenéutica en la interpretación tanto artística
como de textos, interpretación, perdón, de textos literarios y de textos artísticos. Yo veo que pues, las grandes novedades, tanto en la historia del arte como en la historia, como en el análisis de textos, tienen que ver con estos enfoques que toman en cuenta la intención del autor. Esto es algo muy importante. Gracias. Entonces, Bien, la siguiente pregunta que nos formularon fue, bueno, ya que hay varias disciplinas o corrientes disciplinarias o áreas de problematización que se dedican al estudio de la significación, bueno, pues, ¿cuáles son las diferencias? Entonces, pensamos en hablar de las diferencias entre hermenéutica pragmática y análisis del discurso. Yo les pregunté, bueno, ¿y quién contesta eso? Y me dijeron, no, tú tienes que contestar eso. Bueno, pero yo soy el moderador, no importa. Bueno, así que, ya que soy tan inmoderado, pues voy a permitirme responder eso, pero por favor modérenme. Bueno, voy a tratar de ser breve y esquemático y espero que no por eso sea demasiado simplista la respuesta. Bien, la hermenéutica, la pragmática y el análisis del discurso buscan los tres una intencionalidad en lo que interpretan, como bien decía Verónica Volkov. 2. Parten del lenguaje y del reconocimiento de la condición simbólica humana, como bien decía Manuel Lavaniegos. Y además, como bien decían los dos, estudian un texto y en su relación con su contexto. Ya que comparten objeto de estudio, finalidad y punto de partida, no es de extrañar que tengan matrices conceptuales comunes, aunque llamadas de maneras distintas o abordadas también por procedimientos diferentes. Bien, la hermenéutica y la pragmática, como decíamos, buscan la intencionalidad del autor o escritor o hablante. Ya Ricoeur, desde la hermenéutica, decía que el propósito de la interpretación es recuperar la intención del autor, pues sin interpretación no hay sentido ni referencia. Y desde la pragmática, Paul Grice lo decía, él decía que el objetivo de la pragmática no es el significado como tal, sino el significado del hablante o el speaker's meaning. A diferencia de la semántica tradicional, que se ocupa del significado literal en un hipotético y fantasioso contexto cero, que es lo que Grice llama el significado proposicional, bueno, la hermenéutica y la pragmática van mucho más allá. Ambas se dedican a estudiar los procesos de interpretación de los enunciados, como decíamos hace un momento, en contextos. Estudian las condiciones relacionadas con el uso real de la lengua. Explican o intentan explicar qué participa en la interpretación y en la comprensión, más allá de los significados convencionales de palabras, frases y oraciones. De hecho, a mí me gusta mucho una cita de Gadamer al respecto, que dice: siempre hay un significado impuesto en el vehículo de expresión que solamente funciona como un significado detrás del significado y con respecto al cual podría decirse que pierde su significado cuando se eleva al nivel de lo que se expresa en realidad. Si ustedes se fijan, esto es el objeto de estudio de la pragmática. Ahí tenemos casos tan paradigmáticos de las teorías pragmáticas como los significados implícitos o implicados, las implicaturas conversacionales de Grice, la teoría de los actos de habla indirectos de Austin.
nos dice Gadamer, hay algo que no se dice y que, sin embargo, se hace presente al hablar. Uno de los primeros desarrollos de la pragmática fue el estudio de la deixis, de los deícticos, o sea, estos elementos lingüísticos que se cargan de referente en el acto de enunciación. Por ejemplo, los pronombres personales, los adverbios de tiempo o de lugar. La palabra aquí, pues significa, o ahora significa algo distinto cada vez que se menciona, por ejemplo. Bueno, pues ya Gadamer hablaba de esto, solamente que no lo llamaba deícticos, lo llamaba expresiones ocasionales o la ocasionalidad del lenguaje. De hecho, la historia de la pragmática es en buena medida el descubrimiento de las múltiples maneras en que el significado depende del contexto. La pragmática y la hermenéutica están motivadas obviamente por distintas cuestiones y por eso producen planteamientos de diferente alcance, precisión y aplicabilidad. La diferencia, diríamos, tal vez está en su origen. La pragmática procede de la filosofía analítica, en su vertiente pragmática o pragmatista, y la hermenéutica de la fenomenología, el historicismo y el existencialismo. Es por este origen de la filosofía analítica que la pragmática tiene esas pretensiones objetivistas que buscan la auténtica intención del hablante, el sentido fundacional del enunciado. Pero pues todos sabemos que por más objetivistas que sean, todo es un asunto de conjeturas porque nadie puede meterse en la cabeza del hablante. Y bueno, esto es lo que el doctor Beuchot ha llamado la hermenéutica unívoca en buena medida. Bien, la hermenéutica, en cambio, da por hecho que interviene en gran medida la subjetividad del hablante. Por eso, la pragmática da preponderancia a lo que quiso decir el hablante y la hermenéutica a lo que de ello interpreta, o a lo que de ello quiso decir el intérprete. Perdón, lo que interpreta el intérprete. Bien, la pragmática es pues heredera del positivismo y de una tradición semiolingüística. Por eso hay en el seno de ambas una clara polarización. La hermenéutica tiene esa tendencia subjetivista y la pragmática una tendencia objetivista, pero aún así, dentro de ellas hay una polarización. Ya nos hablaba el doctor Beuchot de estas polémicas que ha habido. Por ejemplo, se ha hablado de la hermenéutica romántica, que tiene como arquetipo a Schleiermacher, y se ha hablado también de la hermenéutica positivista, que tiene como arquetipo a Ranke. Pero lo mismo se da en la pragmática. El doctor Beuchot nos hablaba de esta conocida polémica entre Umberto Eco y Richard Rorty con respecto al sentido literal y al sentido simbólico. Bien, en todo caso hay que decir que la pragmática, a diferencia de la hermenéutica, cultiva una imagen de disciplina cuasi empírica que busca aplicar principios generales al análisis de episodios comunicativos concretos. Aunque practicada por filósofos, psicólogos y etnógrafos de la comunicación, hoy se considera básicamente una rama de la lingüística. Ahora, con respecto a la hermenéutica y el análisis del discurso, ya muy brevemente, hay que decir, uno, que estudian los procesos de significación de la actualización discursiva de la lengua. Dos, estudian los textos en su contexto con alcance transoracional. Y tres, son un espacio de problematización situado en el punto de cruce de todas las humanidades y las ciencias sociales. Y también, cuatro,
parten de la condición simbólica, del reconocimiento de la condición simbólica humana, pues el lenguaje es una práctica social que nos permite construir realidades y a nosotros mismos. El análisis del discurso posee evidentemente un componente pragmático, un vector pragmático, se ha hablado. La pragmática ha explicado muchos aspectos de la relación entre textos y contextos, pero resulta insuficiente cuando hay que analizar la dinámica social o los problemas sociales tomando en cuenta los cambios en esta dinámica. Se enriquece el análisis del discurso con aportes de otras disciplinas, bueno, obviamente de la lingüística, también de la psicología cognitiva, la antropología cultural, la etnometodología de la comunicación, la microintegración verbal y no verbal en sociología, etcétera. Si quieren una lista completa pueden consultar el libro de Beatriz Lavandera, magnífico, titulado Curso de Lingüística para el Análisis del Discurso. Con respecto a esto, ya Dilthey en 1900, en su famosísimo texto Orígenes de la Hermenéutica, concibe la labor hermenéutica como la actividad central de las ciencias del espíritu, pues es el proceso mediante el cual conocemos la vida psíquica a partir de la manifestación en signos sensibles. Así, el análisis del discurso es evidentemente un tipo de hermenéutica. Y ya me dicen que no le voy a dejar tiempo a Jesús Martínez Malo, así que bueno, quería hablar todavía de las matrices conceptuales de análisis del discurso y la hermenéutica, pero mejor doy paso al doctor Martínez Malo, para quien teníamos, por supuesto, reservada la pregunta, ¿qué relación hay entre psicoanálisis y hermenéutica? Buenos días, muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en esta mesa. Y una de las ventajas que tiene ser el último de la fila es que ya no tengo que repetir muchas cosas que dijeron mis predecesores. Entonces, no voy a hablar casi de la hermenéutica, sino más bien de lo mío, del psicoanálisis. Porque yo esperaría que esta antipatía que efectivamente despierta cierto psicoanálisis se vea disminuida al hablar de otro psicoanálisis, ¿no? Esa antipatía está muy bien fundamentada por la actitud que tuvieron muchos psicoanalistas frente a la creación artística, particularmente frente al fenómeno literario de la creación, ¿no? Entonces, ¿qué relaciones hay entre el psicoanálisis y la hermenéutica? Por principio de cuentas y a riesgo de parecer muy radical, podría decir que a simple vista no hay relación alguna, pero si le buscamos un poco, sí hay, y pues es a lo que yo me he dedicado este tiempo que llevo en el seminario, tratando de encontrar estos puentes, no establecer mezclas, no poner un guión en psicoanálisis, guión hermenéutica, no crear un híbrido estilo los que se crearon con relación al psicoanálisis en otros tiempos, por ejemplo, al hablar de freudomarxismo, ¿no? O de freudo-lacanismo, ¿no? Que son híbridos bastante indigestos. El psicoanálisis es una teoría, pero también es una práctica. Esta práctica se lleva a cabo en el campo abierto por Freud, con el descubrimiento de Freud, y el descubrimiento de Freud no es otro más que el inconsciente. Y cuando digo inconsciente no me refiero al uso del término de que alguien sea inconsciente por manejar a 150 kilómetros por hora, o en el sentido neurológico del término, ¿no? Sino el inconsciente freudiano en su especificidad. Y tiene un método que le es propio, el método psicoanalítico. El objeto, por otra parte, el objeto del psicoanálisis es muy paradójico porque no es ningún objeto, es un sujeto. Y no es un sujeto cualquiera, es el sujeto del inconsciente. No es el sujeto de la conciencia, que es el sujeto de la filosofía de la conciencia, el sujeto de la psicología, incluso el sujeto hasta de la psiquiatría, que nada tiene que ver con el sujeto del inconsciente. Entonces, ese es el objeto del psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, por paradójico que suene esto, ¿no? Este sujeto del inconsciente no es el yo, no es el yo de la conciencia, de la razón, del pensamiento, no es el yo que aparece en el enunciado, ni tampoco el yo de la enunciación gramatical. Es el sujeto
que no es, insisto, el sujeto del postulado cartesiano del pienso, luego existo. Es precisamente a la inversa. Ahí donde no pienso es donde existo. Ahí donde no pienso es donde soy. Veo que el doctor Beuchot asiente, o sea que eso me da tranquilidad. Que no me va a rebatir esto. Digo esto muy en serio porque suele haber un prejuicio contra el psicoanálisis por parte en la rama de las humanidades, y muy particularmente por parte de los filósofos, que se sienten, la mayor parte de ellos, amenazados por esta cuestión del sujeto del inconsciente, del deseo, ahí donde no pienso es donde soy. Y hay un prejuicio contra el psicoanálisis, y se habla mal del psicoanálisis sin haber leído de psicoanálisis. Paul Ricoeur se preguntaba si era posible que un filósofo escribiera de psicoanálisis sin ser psicoanalista, que alguien, no un filósofo, perdón, me corrijo, que alguien escribiera de psicoanálisis sin ser psicoanalista y sin haber estado en la posición horizontal, es decir, en el diván, es decir, analizándose. Y decía que sí, prueba de ello es su libro de Freud, una interpretación de la cultura, ¿no? Que por cierto el título en francés es otro, ¿no? Y aquí en el siglo XXI pues tienen la buena costumbre de cambiar los títulos para hacerlos más vendibles, ¿no? Pero en fin, ese es otro asunto hermenéutico también, de interpretación. Pero el hecho es que Paul Ricoeur confesó públicamente que él jamás se había analizado. Nunca pasó por un diván y sin embargo tuvo, yo diría, el valor de entrarle al psicoanálisis, porque la gente suele criticar al psicoanálisis sin haber abierto una página de Freud, ya no digamos sin haberse analizado. Y la experiencia subjetiva del análisis permite tomar una posición diferente frente a lo que es el psicoanálisis. Prueba de ello lo tenemos en el doctor Beuchot, que es el otro único filósofo que yo conozco que habla de psicoanálisis sin el menor miramiento. Bueno, decía yo que este postulado de ahí donde no pienso es donde soy, donde existo, subvierte este pensamiento racional, este postulado cartesiano del pienso, luego existo. Y justamente en esa subversión es donde trabaja el psicoanálisis. ¿Cómo trabaja el psicoanálisis? Porque para el psicoanálisis el sujeto del que estamos hablando es un ser de lenguaje, sin la menor duda. Y ahí está un puente con la hermenéutica, el trabajo que hace el psicoanálisis con el lenguaje. La única herramienta de la que se dispone en el trabajo analítico es el lenguaje. Y psicoanálisis solo hay uno, y esto es importantísimo decirlo. Psicoanálisis solo hay uno, que es aquel que se lleva a cabo en el espacio analítico destinado para ello entre dos seres hablantes, el analizante y el analista. Porque muchas veces se pretendió hacer esto que supongo que es a lo que se refiere Verónica con lo de la antipatía. Después de Freud se pretendió hacer lo que se solía llamar un psicoanálisis aplicado, por los mismos sucesores de Freud. Psicoanálisis aplicado quería decir analizar a un autor a través de sus obras. Por ejemplo, analizar, pongo unas comillas de este tamaño para el término analizar, porque eso no es posible, analizar a Edgar Allan Poe a través de su obra. Ay, bueno. Eso es antipático. Le da 10 vueltas a cualquier analista. Yo creo que Verónica se vio muy light al decir antipático. Eso es majadero, eso es una grosería, eso es un escarnio, ¿no? Una falta de respeto absoluto por el autor, ¿no? Pero hay otra manera de abordar un texto desde el psicoanálisis, que es lo propuesto por Freud mismo, cuando Freud trabaja el texto de Guy de Maupassant, el Orlá, o cuando trabaja El hombre de arena de Hoffman. ¿Por qué? Porque saca una enseñanza de ahí, una enseñanza, un aprendizaje. ¿Qué le dijeron esos textos a Freud? Y no digamos con Lacan. Lacan, de alguna manera, con el perdón de los lingüistas, sé que esto puede chocar mucho a los lingüistas, ya hablé de los filósofos, ahora de los lingüistas, porque siempre me encuentro con el comentario de los lingüistas después de que yo digo esto, que eso no es lingüística. No, Lacan no dice que él haga lingüística, Lacan hacía psicoanálisis, no lingüística. Pero Lacan estudió
a los lingüistas, empezando por Saussure, y luego hasta tuvo cierta relación de amistad con Jacobson. Y justamente Lacan toma de Jacobson lo que el doctor Beuchot resaltó tantísimo en su conferencia esta mañana, de la metáfora y la metonimia. Lacan lo que hace con estas figuras de la retórica es relacionarlas, establecer una analogía precisamente, Mauricio, una analogía con los mecanismos freudianos de condensación y desplazamiento, que son los mecanismos de formación, de cómo se forma un sueño, cómo se forma un chiste, cómo aparece un lapsus a través de condensaciones y desplazamientos de una palabra a otra y de condensar dos palabras en una. Es decir, yo no sé, quizás si hay tiempo para preguntas y respuestas, si un lingüista me puede explicar qué es un lapsus para un lingüista, pero seguramente no es lo mismo que para un psicoanalista, evidentemente que no, puesto que un lapsus está cargado de significación. La cuestión es encontrarla. Y le corresponde al analizante mismo, no al analista, asumirse como el saber, como el que tiene el saber. Esa es otra posición chocante de muchos psicoanalistas, efectivamente, que se asumen como los que tienen el saber sobre todo, y que pueden explicarlo todo. Pobres, allá ellos, ¿no? Lacan subvierte el concepto de signo lingüístico saussuriano, en el que, ustedes saben, está la famosa elipse, el significado sobre el significante, las flechitas una para arriba y otra para abajo, y el dibujito del árbol y abajo las letras árbol. Esto, hasta donde yo entiendo el concepto saussuriano, habla de la univocidad del signo, de la relación arbitraria entre significado y significante y de la primacía del significado sobre el significante. Lacan rompe esa elipse y va a otorgarle primacía absoluta al significante en la medida en que el discurso se establece por el encadenamiento de un significante a otro y el sujeto, ese famoso sujeto del inconsciente, aparece en esa cadena discursiva. La prueba es un lapsus. Les relato, obviamente, sin decir nada más que esto, no revelo intimidades de nadie. Un analizante decía, y a partir de ahora yo me hago cargo. No es lo mismo hacerse cargo que hacerse caso a uno mismo. Es decir, allí hay algo del orden de la significación. Basta señalar, como analista, señalar ese lapsus ante la huida de la gente cuando lo comete, que trata de sacarle la vuelta al parche, digamos. Un señalamiento es una intervención, es una manera de interpretar. No me queda nada de tiempo, entonces termino nada más diciendo que estos puentes que yo he podido ubicar a lo largo de estos años, en donde pues he estado aquí tratando de responder a la amable invitación que me hizo el doctor Beuchot hace 9 años, de los puentes que he podido, si no tender, por lo menos pensar dónde poner los cimientos, puentes entre la hermenéutica y el psicoanálisis, en la cuestión de la interpretación, en la cuestión del sentido, en la cuestión del análisis del lenguaje precisamente, del discurso, y sobre todo, que es a mí lo que más me ha interesado y es donde he puesto toda mi atención, o prácticamente toda mi atención durante este tiempo, es en el análisis de textos literarios, pero insisto, no para pretender la groserísima intención de analizar al autor, sino ver qué me dice ese texto, escuchar al texto, sacar enseñanza de un texto, como lo hizo Lacan con la novela de Marguerite Duras, El arrebato de Lolbestein, sobre la locura y el amor, sobre Hamlet en su relación con el deseo, por ejemplo, sin hablar de Shakespeare, sin analizar que si la mamá de Shakespeare, el complejo de Edipo, esos lugares comunes, simplones y carentes de importancia, ¿no? El amor cortés, por ejemplo, que Lacan lo estudia a fondo, el amor cortés, la poesía de los trovadores, y le va a permitir llegar a decir al final de su enseñanza de 27 años de seminarios continuos que el paradigma del amor es el amor cortés. Gracias.
Bien, muchas gracias. Todos nos quedamos con ganas de decir muchísimo más. ¿Alguna pregunta de 2 segundos? Es que ya pasamos el tiempo, ¿no? Sí. Sí, felicidades, ha sido interesante poder ver, aunque desde un punto de vista de poca información, qué es lo que hacen ustedes, pese a que hay diferencias en la aproximación de los temas. A mí lo que sí me gustaría un poco es que se puntualizara, me refiero al doctor Daniel, ¿cuál sería la relación de la hermenéutica entendida como lo hacen ustedes con otros campos de conocimiento que también abordan el lenguaje y que han tenido también una trayectoria en términos hasta de limitar su campo de estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación de la hermenéutica con la filosofía del lenguaje, con la lingüística, sobre todo a partir de Saussure? Y hay préstamos entre estos, digamos, campos distintos, hay préstamos, hay a veces que un campo coincide con el otro. ¿Qué herramientas, en otras palabras, también han desarrollado ustedes que se distinguieran de las de otros campos de conocimiento que han estudiado el lenguaje también? Sí, me parece, yo tenía muy poco tiempo, pero lo que me parece clave del surgimiento de la hermenéutica es que los campos de conocimiento se complejizan, y estos se complejizan y dan de sí y entran en crisis, y esto implica cuestionar sus paradigmas o presupuestos de interpretación o marcos interpretativos, ¿no? Es también decisivo que cuando se postula la universalidad de la hermenéutica, o que pasa a ser filosófica y no simplemente una especie de perspectiva en donde se autoexamina progresivamente el que está interpretando, ¿no? Y los métodos que está utilizando. El momento en que surge esto, surge como consecuencia de la crisis de los grandes sistemas explicativos filosóficos al principios de siglo, ¿no? Justamente el fracaso de la gran explicación total ya había sucedido con la crisis del hegelianismo, ¿no? De que hubiera un método y una verdad única y absoluta de conseguirlo. Esto era lo que yo quería decir, esta pretensión tanto de la fenomenología como de la filosofía analítica, como del materialismo histórico, de totalizar una explicación única de las cosas y unificarlas. Y sin embargo, ¿cómo es que se logra la unidad de los campos que se han complejizado y está en crisis su propia manera de comprensión del mundo, ¿no? Esta crisis de las ciencias humanas me parece decisiva. La hermenéutica contemporánea, ya desde Dilthey, cuando se pregunta que la hermenéutica sería la que pudiera unificar a las ciencias humanas, es un problema que está ahí. Cómo se comunican los campos y cómo estas diferencias que se han conquistado, en donde la especificidad de cada campo es también una conquista porque deja de estar totalizada dogmáticamente, ¿no? Y desde un pensamiento abstracto universalista que lo totaliza. Esto me parece decisivo. La hermenéutica lo que haría sería incrementar esta conciencia. Y el giro es no hermenéutico, sino lingüístico hermenéutico, ¿no? Y habría un tercer nivel, sería un giro lingüístico, hermenéutico y antropológico. Lo que podría unificar esto es el campo de los conflictos del antropos. Me parece esto decisivo. Romper con los paradigmas totalizadores significaba, y hasta la fecha esto es lo que no hemos salido, sobre todo en las instituciones académicas, romper con el modelo positivista copiado y retratado como ideal absoluto las ciencias exactas. Lo que vivimos ahora es la catástrofe de las humanidades en las instituciones educativas de todo el mundo. Esto me parece decisivo.
Este acorralamiento y empobrecimiento de las humanidades se debe precisamente a que el paradigma dominante sigue siendo la división del trabajo científico, que está acotando campos y los está conceptualizando abstractamente. La hermenéutica está postulando que el lenguaje no es un sistema de proposiciones y enunciados únicamente, sino es el fundamento de la comprensión del mundo de los hombres. Y esto es decisivo, porque no hay una interpretación absoluta, ¿no? Y porque hay una forma dialógica de conseguir el conocimiento. Esta cuestión es decisiva en Ricoeur. El lenguaje como fundamento del pensamiento humano, ¿no? Está planteado como un problema dialógico, yo lo dije, y sería un preguntar-responder. El lenguaje está constituido por una pregunta-respuesta, que está implícita, a veces incluso, en el autor del que escribe o en el que habla. Esta tensión entre imaginación y razón, entre consciente e inconsciente, la restablecería la conciencia hermenéutica. Lo único que haría sería incrementar lo que hacen los filólogos y cada campo, la literatura, el arte, ¿no? El modelo que está usando Ricoeur obedece, Ricoeur y Gadamer, obedece un planteamiento de Nietzsche, donde dice: cambiemos de óptica, no usemos el modelo de las ciencias, sino usemos el modelo del arte. Adoptemos la óptica del arte para pensar el modelo de la filosofía y el modelo de la vida. Esto es lo que está realizando realmente la hermenéutica. Su modelo es mitopoyético. Su modelo es mitopoyético, y la crisis de la unidad pensamiento, esa identidad absoluta entre pensamiento, lenguaje y pensamiento, lenguaje y mundo y ser, pues. Esta identidad absoluta es mítica. Es mítica esta identidad. En realidad los hombres vivimos en una aproximación de esto. Babel no es una confusión perniciosa de las lenguas, dice Steiner y Gadamer. Es la oportunidad, es el kairos, ¿no? Y bueno, esto me parece decisivo para el problema de la hermenéutica, es la conciencia incrementada de esta problematicidad de las ciencias humanas, ¿no? Bueno, gracias, doctor Lavaniegos. Pues con muchísima vergüenza hay que decir que ya le estamos robando tiempo a la conferencia que sigue. Y los invitamos a esta conferencia de la doctora Paulette Levy. Muchas gracias.